Estamos en Madrid y tenemos la enorme satisfacción y el honor de poder entrevistar el día de hoy al profesor Carlos Fernández Liria, ¿verdad? Profesor de filosofía en la Universidad Complutense de Madrid y un experto en muchos temas que hacen a la gran problemática política y jurídica de América Latina, además junto con Alberto Sabonero, ¿verdad? Sí. Ganador del Premio Libertador al Pensamiento Crítico por su libro El Orden del Capital, un libro realmente extraordinario que me gustaría ver más difundido en la Argentina, donde desgraciadamente no es demasiado fácil de conseguir. Carlos, un placer enorme recibirte acá y poder conversar un ratito contigo. Para mí también es un placer y sobre todo un gran honor, porque de verdad, Atilio, que tenía muchas ganas de conocerte, que incomprensiblemente no habíamos coincidido nunca, y de verdad que ojalá que la entrevista pudiera hacértela yo a ti en lugar de tú a mí. Bueno, pues tendrás revancha. Tendrás revancha. Oye, Carlos, la preocupación nuestra, te digo un poco en América Latina y por eso queríamos buscar auxilio en tu pensamiento. Allá el tema del lawfare, o sea, el reemplazo del warfare por el lawfare, la utilización tergiversada, mañosa, sesgada del derecho para acabar con líderes políticos o gobiernos que no son del gusto de los Estados Unidos, se está generalizando de una manera tremenda. Tenemos varios casos, más notable el de Luis Ignacio Lula da Silva, que ha sido puesto en prisión simplemente por convicción del juez, aunque el juez dijo que no tenía evidencias. ¿Cómo ves tú el Estado de Derecho acá en España y su probable proyección sobre Iberoamérica o América Latina y el Caribe? Porque tú sabes que siempre lo que pasa acá en España, luego allá en América Latina, de alguna manera ha asumido, como fue en su momento asumida la transición española como el modelo ideal, y bueno, y todo el orden institucional de aquí de repente allá he visto con gran interés y muchas veces pensando en, bueno, copiarlo de la mejor manera posible. ¿Cuál sería el balance que tú harías de la situación aquí, por ejemplo? Hombre, pues yo creo que teniendo en cuenta las noticias que me llegan de Latinoamérica y el caso de Lula en Brasil y otros casos tantos, no tan grave como allí, no tan grave como en Latinoamérica, pero bueno, yo también pondría una objeción de principio. Yo siempre he dicho que los fallos del derecho, que es lo que está ocurriendo, se corrigen con más derecho y no con menos. No se trata de inventar algo mejor que el Estado de Derecho, se trata sencillamente de conseguir un Estado de Derecho que de verdad acabe siéndolo, ¿no? Que de verdad lo sea, de conseguir una verdadera república democrática, un orden constitucional que yo creo que bajo condiciones capitalistas es imposible. Y que por tanto, bueno, habrá que saber cuánto habrá que legislar el dinero para poder generar una verdadera libertad de ciudadanos. Pero no hay otra opción, eso ya lo dijo Eduardo Galeano en alguna ocasión. Lo que no puede ser es que para liberar el dinero haya que encarcelar a las personas. Yo lo plantearía también al revés, o sea, cuánto hay que encarcelar el dinero para que las personas tengan libertad y para que realmente podamos decir que vivimos en un orden constitucional de derecho, ¿no? En Europa, en España, vivimos en algo así. Parece que sí, pero yo diría que hay que comenzar por decir que es una apariencia. Hay ciertas zonas del mundo que podríamos decir que son lo suficientemente privilegiadas, que están lo suficientemente privilegiadas, tienen, podríamos decir, hay un estado de privilegio que no coincide enteramente con el Estado de Derecho. Lo que pasa es que, bueno, claro, si tú a una población lo suficientemente privilegiada le das la libertad de reunión, la libertad de asociación, la libertad de prensa, la libertad de voto, el sufragio universal y tal y cual, pues naturalmente votan por quedarse como estaban. Eso no es una situación en la que el derecho impere. Eso no es el imperio de la ley, eso es una situación en la que el derecho es relativamente superfluo porque los privilegios ya te han dado lo que el derecho te tendría que dar, ¿no? Y eso es lo que realmente hemos tenido siempre en Europa. O sea, naturalmente que es muy fácil decir que Bélgica es un Estado de derecho modélico, pero claro, hay que repasar la historia de Bélgica y ver que eso se levanta también sobre un genocidio de 10 millones de africanos a principios del siglo XX. Entonces, el derecho es interesante en las zonas no privilegiadas. Esto de que nosotros cada vez que vemos una situación en la que la realidad y el derecho coinciden, pongamos una bandera y digamos esto es el Estado de Derecho, pues eso es sencillamente un espejismo, es un espejismo de ciudadanía. No es que realmente el derecho haya obrado muy bien y que realmente haya sido una política en Estado de Derecho la que haya generado ese estado de cosas, es que sencillamente estamos en un Estado lo suficientemente privilegiado para que el derecho casi sea superfluo.
Eso, por cierto, habría que decir que quizás un cierto planteamiento hegeliano podría llamarse astucia de la razón. Hay sitios en los que el derecho y la realidad coinciden, y eso, podríamos decir, es la punta de lanza de una astucia de la razón que termina por extenderse. Pero eso es una confianza hegeliana que podríamos resumir en la palabra teodicea, que yo creo que no se ha cumplido en absoluto, ¿no? Esa esperanza no se puede cumplir. Es más bien el planteamiento kantiano. Yo siempre he sido muy kantiano en eso, como se puede ver en todos los libros que he escrito. El planteamiento kantiano, fíjate, a esa coincidencia casual entre el derecho y la realidad, entre el curso de la realidad y las exigencias del derecho, Kant le llama mancha pútrida de la humanidad. Y también utiliza la palabra astucia. Dice, hay ciertos casos en que se ve claramente que los seres humanos finitos, o sea, los seres racionales finitos, como los seres humanos, somos muy astutos. Mira qué astutos son estos seres humanos, que cada vez que ven que están en una situación en la que no necesitan ser malos, ya se consideran buenos. Eso le llama mancha pútrida del corazón humano, pecado original. Entonces, yo no sé hasta qué punto nosotros en Europa estamos en el Estado de Derecho o en el pecado original kantiano, en la mancha pútrida de la humanidad. No sé si no representamos más bien esto último. Dime, tú dijiste algo muy fuerte en el sentido de que un orden constitucional garantista de derechos prácticamente es incompatible con el capitalismo. ¿Te entendí mal o era eso lo que...? Totalmente. Yo creo que totalmente, porque esto lo contaba muy bien. Ahora han publicado en Cuba a un gran pensador español que se acaba de morir hace un año y medio, Toni Domènech. Lo han publicado ahora en Cuba, fíjate, y lo estarán reeditando también aquí. Que escribió un libro que se llamaba El eclipse de la fraternidad, y él explica muy claramente, y yo creo que en eso pues dio totalmente en el clavo, como su maestra Florence Gautier, la editora de Robespierre en Francia, dio totalmente en el clavo en que la ciudadanía ilustrada podríamos decir, un taburete de 3 patas, y si quitas una de las patas se cae. Y es verdad que las revoluciones llamadas burguesas pues dieron la libertad y la igualdad a la población, pero si eso se convirtió en una aventura completamente formal y nada material, como siempre denunció el marxismo, fue porque en realidad mientras tanto se estirpaba la otra pata, que era la pata de la fraternidad, que no es algo así como que todos nos queramos mucho como hermanos, que es una versión completamente ridícula de lo que... Quien introdujo el asunto de la fraternidad en el lema de la Revolución Francesa fue Robespierre, es decir, fue la guillotina. O sea, porque lo que se trataba era de conseguir que los que eran libres e iguales ante la ley al mismo tiempo fueran independientes civilmente, no dependieran de otro para existir, y para eso hacía falta proporcionar medios materiales para hacer realidad lo que Robespierre llamó el derecho a la existencia. Y para empezar hacía falta prohibir la esclavitud, eso tampoco, dar condiciones materiales a la mujer para que se independizara del marido, a los siervos para que se independizaran del amo, del conde, del marqués, a los esclavos para que se independizaran del traficante de esclavos, etcétera, etcétera. Había que conseguir que la población fuera independiente civilmente. Eso es una condición básica de la ciudadanía. Y lo que nos trajo el capitalismo fue todo lo contrario que eso, fue la proletarización. Y la proletarización se define precisamente por que determinada masa de población humana, la mayoritaria además, carece de independencia civil, carece de medios para subsistir por sí mismos y necesariamente está buscando ganarse la vida siempre a través de otro, a través del mercado laboral. Hoy en día eso es apabullante. La gente no busca un oficio, ni busca un trabajo, ni siquiera cuando ha estudiado y es doctor en la disciplina que ha estudiado, ni nada de eso. La gente lo que busca es trabajar en lo que sea, para lo que sea, de la manera que sea, con tal de que le paguen un poco, y a veces incluso aunque no le paguen, solamente para poner en el currículum que ha trabajado en eso. Esa situación en la que depende esa vida o muerte de un señor que ahora ya no tiene cara, podríamos decir que es los mercados, que son anónimos, esta dependencia a vida o muerte de un señor que no tiene cara, pero que sigue siendo un señor, que sigue siendo, podríamos decir, un señor medieval, un señor privado, un señor feudal. Eso es lo que hace que vivamos, podríamos decir, una especie de edad media alargada, y que la aventura de la ciudadanía yo creo que todavía está por comenzar para la humanidad, porque desde luego el capitalismo no solamente no nos la trajo, sino que más bien la derrotó, la masacró. O sea, mira, una cosa que decía Toni Domènech siempre era que
que lo único que de burguesa, lo único que de capitalista tuvo la Revolución Francesa fue la contrarrevolución. Lo que pasa es que la contrarrevolución fue la que ganó. Esa fue la que ganó. Francia no fue el país que hizo la Revolución Francesa, Francia fue el país que derrotó a la Revolución Francesa, que no es lo mismo. O sea, es fuerte esa tesis, ¿no? Sí. Bueno, pero es la tesis de Florence Gautier, la editora de las obras completas de Robespierre en Francia. Ella plantea esa tesis. Sí, excelente. Lo ha publicado mucho la revista Sin Permiso. Mira, puedo recomendar aquí a quien nos esté escuchando un grandísimo artículo de Florence Gautier, se escribe con H intercalada, que en la revista Sin Permiso, que se puede buscar en internet y te sale el PDF, que se llama La importancia de saber por qué la Revolución Francesa no fue una revolución burguesa. Yo diría que es uno de los textos más importantes que he leído en mi vida. Es más, diría que si Florence Gautier no tiene razón, todo lo que yo he escrito en mi vida está mal. Así es que confío en que la tenga. Nada menos. Nada menos. ¿De qué época es ese artículo, digamos, para indicarnos? ¿Cuándo fue que lo publicó? No, está en la revista Sin Permiso. Lo debió de publicar hace 6 o 7 años, bueno, yo creo. O sea, reciente, sí, es reciente, ya es contemporánea, claro. Está en la revista Sin Permiso y poniendo ese título en internet te sale inmediatamente. Sí. En Google pones ese título. Sí. Oye, dime una cosa, ¿y acá se han registrado casos como por ejemplo los de Lula en Brasil o Correa en Ecuador, que están siendo perseguidos así por la justicia, personas que no tienen absolutamente ningún delito que cargar sobre sus hombros y sin embargo que están siendo encarcelados o perseguidos? ¿Cómo está la situación esta en Europa, por ejemplo? O empezando por España, si claro, empezando por España, pues bueno, tenemos una situación muy complicada en este momento con el asunto catalán. O sea, ha habido una polémica muy grande sobre si estos políticos que en este momento están en prisión por los acontecimientos ligados al proceso de Cataluña, al proyecto de independencia de Cataluña, pues son presos políticos o son políticos presos. Ha habido opiniones de todo tipo y bastante fundadas. Para mí son presos políticos, porque y que sean presos políticos quiere decir que el Estado de Derecho no ha funcionado bien. Es decir, que ha habido una causa política subyacente que ha conseguido orientar la administración de la justicia con ciertos fines partidistas, que en este momento serían los fines partidistas del PP y del PSOE, fundamentalmente, ¿no? Pero fundamentalmente del PP, que fue el que aplicó el 155, es decir, se hizo una cosa bastante seria, que fue suspender la autonomía de una comunidad autónoma en la supuestamente modélica Estado de las Comunidades español, el modelo político que surgió de la modélica transición española, y sin embargo se ha suspendido, se ha llegado a suspender y se ha llegado a encarcelar a unas personas que habían ganado las elecciones. Entonces, bueno, esto claro es una anomalía. Dicen, no, es que no son políticos, no son presos políticos, son políticos que están en prisión por haber violado la ley. Ya, pero es que el problema está en que esos políticos, violaron la ley, eso es cierto, eso nadie lo va a negar, pero violaron la ley por mandato parlamentario, porque es que fueron votados para que lo hicieran. Entonces, ahí te encuentras con una aporía difícil de resolver. Pero claro, yo creo que la manera de resolverla no es meterles en la cárcel. Habría que haberla resuelto, pues, con un diálogo y con una reflexión muy profunda sobre qué es lo que hay que hacer. No es fácil. Se dice, han violado la ley, declararon la independencia y eso es anticonstitucional. Sí, pero es que fueron votados, fueron elegidos para que lo hicieran. Tenían un mandato con su ciudadanía. No es lo mismo decir, hay un político preso porque ha robado y está en la cárcel. No, hay un político preso, ese es un político que sencillamente está preso porque ha robado. Pero es que el problema está que aquí estos políticos tienen detrás unos cuantos millones de votos. Entonces, ¿qué habría que hacer? Si han cometido un delito, habría que encarcelar a todos los votantes por complicidad con ese delito. La cosa es complicada. Son cómplices de una asociación ilícita. Exactamente. Y eso es una cosa muy complicada. Yo creo, y además ha ocurrido otra cosa. Esos políticos, los que han conseguido huir, los que huyeron, luego la verdad es que en Europa no han sido inmediatamente detenidos y puestos a disposición de la justicia. No ha habido manera de ponerles a disposición de la justicia en Europa. Eso indica que en España no se les ha juzgado con los criterios supuestamente europeos con los que tenían que haber sido juzgados, porque si no ya estarían también extraditados, y no están extraditados. Dime una cosa, un poco me salió el tema de Cataluña y la independencia. El modelo de Bolivia, de un Estado plurinacional,
¿tú crees que podría ser una fuente de inspiración interesante para un poco dar un paso adelante y resolver esta tan conflictiva situación que se da con el País Vasco, con Cataluña y de manera incipiente con otras comunidades acá en el Estado español? ¿Cómo lo ves eso? Pues mira, de verdad que no lo sé, porque tendría que conocer mucho mejor el modelo de Bolivia, que no lo conozco tanto, porque yo no he vivido nunca en Bolivia, no he viajado a Bolivia. Puede que sí. Me temo que en Bolivia hay una problemática muy profunda que no es exactamente la misma, porque ahí lo que hay son muchas comunidades indígenas que tienen una cultura propia, una autonomía antropológica, una consistencia antropológica propia. Y yo creo que en España no es eso lo que se da. Por mucho que los vascos pretendan ser muy vascos y los catalanes muy catalanes, la verdad es que, por ejemplo, en Cataluña, pues en estos momentos la mitad de la población son hijos de migrantes españoles, que les llamaron charnegos despectivamente, ¿no? Entonces ahí lo que hay es más bien es un conflicto entre económico y político más que cultural, yo creo, Yo creo. Es verdad que siempre los conflictos económicos y políticos intentan disfrazarse de problemática cultural. Está el tema de la lengua, por ejemplo, pero yo no me puedo creer que realmente haya tanto de qué quejarse con respecto en este momento a la enseñanza del catalán en Cataluña, ¿no? Yo creo que ahí hay un problema económico fundamental y también político, porque ha habido determinados partidos, por cierto, muy de derechas, muy neoliberales, como Convergencia y Unión, o sea, porque es que, claro, dentro del proceso catalán, es que resulta que, claro, esto no está liderado por la extrema izquierda, esto está liderado fundamentalmente por el equivalente al PP en Cataluña, es decir, por Convergencia y Unión, por lo que antes era Convergencia y Unión, ¿no? El PDeCAT ahora, ¿no? O sea, yo creo que ahí también ha habido mucho problema de conveniencia política, de apostar por una huida hacia adelante para ver si así conseguían encubrir, entre otras cosas, todo un montón de causas judiciales que hay contra ellos por corrupción, por corrupción además institucional, por corrupción institucionalizada, de cobrar comisiones a las empresas durante décadas y décadas. Es decir, la verdad es que no es un asunto nada limpio y no se puede resumir fácilmente diciendo aquí están los malos y aquí están los buenos. Es un asunto de lo más sucio. Lo único interesante sería que el Estado de Derecho o el orden garantista pues no saliera perjudicado, y yo creo que tampoco ha salido ileso. Y la prueba es que, bueno, no sé, a mí no me parece de recibo que estén en la cárcel unas personas que han ganado las elecciones. Claro. Dime una cosa, viniendo ya más hacia la parte más estrictamente político-partidaria, la impresión que uno tiene cuando viene a España o cuando sigue los acontecimientos españoles es que los dos pilares del posfranquismo, para llamar de alguna manera, que eran el PSOE y el Partido Popular, están muy seriamente debilitados y que hay fuerzas que están emergiendo pero que todavía no parecen tener el vigor suficiente como para reemplazar a ese viejo esquema bipolar de socialismo. Del bipartidismo español. ¿Cómo ves la situación? Sí, el bipartidismo parecía una cosa que iba a durar para siempre y de pronto ocurrió ese acontecimiento que se llamó la Revolución Española, el 15M, y a partir de ahí empezó a cambiar todo. O sea, fue ya un hartazgo popular de decir, mira, ya basta, ¿no? Os estáis turnando dos bandas mafiosas en el poder, tenéis todos los medios de comunicación, tenéis todo el dinero del mundo para ganar las elecciones, ya está bien, no nos representáis y tiene que surgir una nueva fuerza, ¿no? Que sí que nos represente. Hay que decir que el Partido Popular es el heredero directo de los políticos franquistas, mezclado además con el neoliberalismo salvaje, que eso no era el franquismo, pero se ha llevado muy bien con él, con el franquismo también, ¿no? Eso es la derecha española, pero claro, lo que se llama la izquierda española, el Partido Socialista, pues hay que tener en cuenta que comenzó con una inmensa traición a sus votantes ya en los años 80. 3 legislaturas socialistas no fueron ni siquiera capaces de hacer cosas tan elementales como suprimir la enseñanza concertada, es decir, la subvención de colegios privados por parte del Estado, ¿no? No fueron ni siquiera capaces de hacer eso, no fueron siquiera capaces de hacer nada, pero sí que hicieron una cosa muy importante, que es aplicar el programa neoliberal de Margaret Thatcher y de Ronald Reagan en España
España y masacrar todo el tejido productivo estatal. Se cargaron todas las empresas del Estado, las privatizaron, las vendieron a precio de saldo, entre otros a un gran magnate venezolano llamado Gustavo Cisneros, amigo de Felipe González. A él se le vendieron galerías preciados. Fue todo una ignominia insólita, ¿no? Una ignominia y una gran traición a las clases trabajadoras. Ahí quedó el bipartidismo enquistado y el 15M pues efectivamente marcó la pauta por la cual pudo surgir Podemos, por un lado. Fundamentalmente Podemos, que en un determinado momento pareció que estaba a punto de poder ganar las elecciones, según decían todas las encuestas, y se apostó por eso, se apostó por ganar las elecciones y acabar con el bipartidismo, además ganando. Pero entonces, bueno, pues ya lo dijo un neoliberal español muy importante en los medios de comunicación, llamado Pedro J. Ramírez, me parece, que dijo que había que inventar un Podemos de derechas para compensar. Inventaron Ciudadanos y entonces se creó una especie de bipartidismo doble y eso difuminó mucho las posibilidades de ganar de Podemos. A pesar de ello, yo creo que estuvimos a punto de ganar. Ocurrieron probablemente algunas cosas. Ocurrió el Brexit, por ejemplo, que eso nos perjudicó mucho. ¿Cómo fue eso? ¿Por qué les perjudicó? Pues porque justo antes de las elecciones del 26J, así llamadas, que fue cuando Podemos tenía más posibilidades de ganar las elecciones, justo la semana anterior o 15 días antes ocurrió el Brexit en Inglaterra, en el Reino Unido. Y entonces eso dio mucho miedo a la población. Dijo, mira dónde nos llevan los experimentos políticos. Ahora nos encontramos con que Inglaterra abandona la Unión Europea. Claro, esto da mucho miedo, la gente no le gustan los imprevistos y esto echó a mucha gente para atrás. Yo creo que así fue. También fueron muchos errores por parte de Podemos que cometimos todos. Todavía estoy intentando saber cuántos cometí yo mismo. Sí, claro, muchos. Cometimos muchos errores, pasó algo y el caso es que contra lo que esperábamos, en lugar de ganar las elecciones, o por lo menos sobrepasar al PSOE, que es lo que nos habíamos propuesto como mínimo, no llegamos ni siquiera a sobrepasarlo y nos quedamos hundidos, muy desalentados, y en ese momento había que haber empezado a recuperarnos. Y desdichadamente pues empezó lo que siempre comienza en la izquierda, que fue una batalla interna, una batalla tribal, verdaderamente tribal, en que todo el mundo acabó mal parado y eso nos terminó de arruinar. Sigo pensando, sin embargo, que Podemos es lo único que nos queda. O sea, tenemos que recuperarnos como sea, porque de lo contrario, una vez que el sistema neoliberal ha asfixiado por completo el tejido social, lo que tendremos es un populismo de derechas que saldrá victorioso y que además lo encabezará un partido neoliberal como Ciudadanos y bueno, también en complicidad con el bipartidismo de toda la vida, porque tampoco hay que dar por enterrado el bipartidismo, se resucita, todavía tiene una enorme fuerza. Ya, y la alianza de Podemos con Izquierda Unida, digamos, tengo entendido... Se ha discutido mucho de eso y no nos hemos puesto de acuerdo. ¿Cuál es la divergencia? Pues algunos, el fracaso del 26J, cuando no conseguimos ni siquiera sobrepasar al PSOE en votos, eso fue lo que nos dejó hundidos, muchos dijeron que la culpa la tenía la alianza con Izquierda Unida, que había hecho sospechar a la población. Eso es una tesis posible. Otra tesis posible es que tampoco los de Izquierda Unida querían la alianza con Podemos, con lo cual los de Izquierda Unida dejaron de votar a la alianza. Es otra posibilidad. Y otra posibilidad es que no tenga nada que ver con nada de eso, sino que sea otra cosa distinta. Que yo casi me inclinaría, lo que fue distinto fueron los errores internos de Podemos, se cometieron muchísimos, pero la alianza con Izquierda Unida, yo personalmente, pero la verdad es que hay opiniones para todos los gustos. Yo personalmente creo que no fue un error, yo creo que fue un intento de unificar a la izquierda en un proyecto sensato. Yo la saludé, no solamente la saludé, la celebré, abracé a Pablo Iglesias, abracé a Alberto Garzón, se llamó la noche de los botellines, estábamos todos con botellines ahí más contentos, estábamos felices diciendo, claro, nosotros lo que hicimos es, cogemos los votos de Podemos, les sumamos los de Izquierda Unida, ganamos. Pero en política uno más uno no es igual a dos. Exactamente, no ganamos, perdimos. ¿Por qué? No lo sé. Bueno, tengo mi hipótesis, pero como es tan discutible no merece la pena. Vamos. Pero la realidad acá estamos... No, ya la estoy diciendo. Para mí fueron las guerras internas de Podemos. Las guerras internas de Podemos. Se cometieron muchísimos errores. Podemos iba lanzado.
Por ejemplo, iba lanzado por un camino que probablemente vosotros en Latinoamérica podréis entender muy bien. Se había concertado una entrevista con el Papa Francisco. Eso era muy importante. Si hay una verdadera, como decía Gramsci, si hay una verdadera organización de masas que ha sabido mover al pueblo a través de una infinidad de parroquias a lo largo de todo el mundo, es la Iglesia Católica. Algo habrá que aprender de ellos. Por otra parte, tenemos la suerte en este momento de tener un Papa que está bastante más a la izquierda, que está en ocasiones, al menos en sus discursos, en sus encíclicas, más a la izquierda que Izquierda Unida en España. O sea que esa suerte teníamos. Y habíamos concertado una entrevista de Pablo Iglesias con el Papa Francisco. Todo eso estaba en marcha, estaba todo en marcha. Se suspendió esa entrevista precisamente porque venía la campaña electoral y no parecía bien durante la campaña electoral entrevistarse con el Papa porque quedaba como muy demagógico y tal y cual, ¿no? Entonces se dijo, bueno, pues después de las elecciones volvemos a recomenzar todo el diálogo con el catolicismo, que era un diálogo que yo siempre dije que era absolutamente necesario, porque la gente fundamentalmente es religiosa. Y si el catolicismo, si tienes la posibilidad de entenderte con la inmensa mayoría católica que hay en España, bueno, pues esto sería una jugada maestra. ¿Qué ocurrió? Que al perder las elecciones el globo se desinfla, y entonces empieza el mal humor. Y el mal humor, efectivamente, son todas las batallas tribales en Podemos. Se olvidaron por completo de lo del Papa, se olvidaron de lo de la Iglesia Católica. No, ahora ya no. Ahora el problema ya era el enemigo interno. Entonces, el enemigo interno dentro de... Eso destruyó Podemos. Las batallas internas de la izquierda, si en este país sabemos mucho de eso, también por eso perdimos la guerra civil probablemente. Tú das como, decís, hacer una afirmación muy fuerte, decís, destruyó Podemos. ¿Está destruido Podemos? Podemos está herido de muerte. Lo único que pasa es que no podemos tampoco renunciar a reconstruirlo, porque es la única esperanza que hay. En España, por supuesto, no hay otra. Si no gana el populismo de izquierdas, como se ha llamado, porque el propio Íñigo Errejón consideró que Podemos ser un partido populista, a mí no es que me encante el término, pero bueno, llamémosle populismo de izquierdas. Si no gana el populismo de izquierdas, que yo diría el populismo republicano, que no tiene nada que ver con la forma en la que se utiliza la palabra república en Argentina, claro que eso es muy importante decirlo, ¿no? El populismo ilustrado, podríamos decir, el populismo de izquierdas, vamos a decirlo como dice Íñigo Errejón. Si no gana el populismo de izquierdas, va a ganar el populismo de derechas, porque la cosa no tiene otra salida. La sociedad tiene que reaccionar a esta agresión neoliberal y reaccionará por la derecha, y entonces el enemigo y el culpable serán los inmigrantes, los negros, los gitanos, tal, o reaccionará por el populismo de izquierdas y entonces el enemigo serán los bancos, las empresas que no pagan impuestos, los paraísos fiscales y tal igual. Es mucho mejor esto. Y eso era la apuesta de Podemos. Esa era la apuesta de Podemos. La apuesta de Podemos es, vamos a calar en la población haciéndoles entender que el enemigo es el capitalismo y no la emigración, la raza, una cuestión de raza, una cuestión de xenofobia, tal, no. Eso tiene que salir bien. Es que si no sale bien estamos perdidos. Si no sale bien estamos perdidos. Por eso no hay otro remedio. Me dices, ¿está destruido Podemos? Yo creo que está muy herido, porque se han cometido muchos errores. Ahora bien, no tenemos otra, no tenemos otra. Esto se reconstruye o estamos acabados. Y por cierto, no solamente en España, sino en toda Europa, porque es que el problema es el ejemplo que damos. Podemos llegó un momento en que era la esperanza europea. La esperanza europea. Era el que iba a marcar la pauta de un populismo que identificara al enemigo en las filas del capitalismo, de las empresas que no pagan impuestos y de la banca, ¿no? De la desregulación del mercado laboral, etcétera, etcétera. Esa era la apuesta. Y eso habría sido un ejemplo europeo magnífico. De hecho, en ese momento sí, nos convertimos en el punto de referencia de Francia, que cualquiera lo diría, tal y como son los franceses, pero estaban muy pendientes de lo que estaba pasando en España, por supuesto de Grecia, pero claro, lo de Grecia fue un fracaso también, porque claro, Tsipras ahí se encontró atado de pies y manos, Varoufakis tuvo que dimitir, o sea que la batalla es muy dura y puede haber muchas derrotas por el camino. ¿Estamos muertos? Yo creo que no, espero que no. Estamos muy heridos, eso sí, vamos perdiendo votos. En las próximas elecciones se verá si hemos perdido tantos como dicen las encuestas o quizás un poco menos. ¿Cuándo son las próximas elecciones ahora?
Depende de si las adelantan o no, pero vamos, las elecciones de Madrid son este año ya, que entra, yo creo que en el 19, y eso va a ser muy importante porque ahí nos vamos a medir. Las elecciones de Madrid van a ser mucho más importantes, no nos estamos jugando solamente Madrid, la Comunidad de Madrid, nos estamos jugando la imagen de Podemos para las generales, que serán probablemente un año después, si no se adelantan, que puede que incluso se adelanten. Entonces, a lo mejor nos encontramos con que 6 meses después de las elecciones en Madrid son las estatales. Claro, si Podemos en Madrid no queda bien, yo creo que eso desinflará mucho el ánimo de la población y empezarán a pensar en olvidarse y votar a otra cosa. Es muy importante que demos bien la batalla de Madrid. Si se consigue ganar la Comunidad de Madrid, ganarla Podemos no la podrá ganar, pero quizás en compañía con el PSOE, en un pacto ventajoso con el PSOE, si pudiéramos hacerlo, entonces se recobrarán ánimos. Se recobrarán ánimos y se marcará un camino que luego se podrá seguir en las generales. Si se fracasa en Madrid, yo creo que eso va a ser muy poco instructivo para la campaña electoral general. Dime una cosa, tú señalaste los bancos, las empresas que evaden impuestos, los paraísos fiscales. A cualquiera que viene a España le sorprende extraordinariamente todo el tema de los desahucios, el hecho de que los bancos se quedan con la casa que tú no puedes seguir pagando y además tú tienes que seguir pagándola. Sí, sí, así es. Único a nivel mundial, lo dijo el presidente Correa. Sí. ¿Eso no ha hecho mella en la población como para que se dé cuenta de que realmente están sometidos a una especie de dictadura? Sí, eso hizo muchísima mella. Pero no responden. No, sí respondieron. Gracias a eso ganamos el Ayuntamiento de Madrid, ganamos el Ayuntamiento de Barcelona, fue gracias a eso. Ada Colau, la alcaldesa de Barcelona, ella era la presidenta, o no sé, la secretaria general del movimiento de la PA, la plataforma antidesahucios. O sea, es que ha ganado la alcaldía de Barcelona la líder de la plataforma antidesahucios. O sea, eso hizo muchísima mella. Eso fue uno de los puntos de partida importantes que puso a Podemos a punto de ganar las elecciones. Otra cosa es que luego la cosa se desinflara, pero eso fue importantísimo. Eso es algo así como explicar a la población, vamos a ver, estamos gobernados por una mafia legal, por unos bancos que son capaces de echar a la gente a la calle y luego tener los pisos vacíos y hacer negocio con ellos, ¿no? O sea que hay viviendas de sobra, que sobran viviendas en España y mientras tanto se está echando a la población de sus casas porque no pueden pagarlas y las están apropiando los bancos. Los partidarios del sistema bancario, del sistema financiero español, hay que decir que no solamente son antihumanos, hay una inhumanidad muy profunda en esa lógica, es que también son antisistema. Es una cosa que hemos repetido muchas veces desde Podemos, lo hemos repetido muchas veces desde el principio y además yo creo que habría que repetirlo más aún. Vamos a ver, los revolucionarios no somos nosotros, los revolucionarios son ellos. Esa gente del PP, incluso esa gente del PSOE, son antisistema, no respetan el orden constitucional, no respetan el derecho de amparo a la vivienda, el derecho de amparo al trabajo, el derecho de amparo laboral a través de legislaciones que han costado a las clases trabajadoras muchas décadas y siglos de luchas conquistar. Estos son antisistema, están dispuestos a acabar con todas las instituciones con tal de seguir ganando dinero en paraísos fiscales que funcionan al margen de la ley, son alegales, son terroristas, son delincuentes que viven al margen de la ley, ahí hacen sus negocios. Entonces, de Argentina, de Brasil. Sí, por supuesto que sí. O sea, lo que hay que repetir es eso. O sea, es que ahora a la izquierda fue muy revolucionaria en otras ocasiones, pero es que ahora los revolucionarios son ellos. Es que están dispuestos a cargárselo todo. Nos hemos tenido que volver conservadores en la izquierda, decir, oye, conservarnos algo de lo que hemos ganado, conservarnos la seguridad social, conservarnos la escuela pública, conservarnos un poco de derecho laboral, un mínimo al menos, no sé, conservarnos algo. Ahora somos los conservadores, nosotros, somos los que podemos presentarnos a la sociedad y este era un buen discurso. Decir, mira, si queréis un partido de orden, Podemos. Estamos por el orden constitucional, estamos por conservar la escuela pública, la sanidad pública, el derecho laboral, por acabar con los paraísos fiscales, con las franjas de alegalidad, ¿no? Con las franjas de alegalidad. Somos un partido de orden. ¿Somos de izquierda? Sí, porque ahora estamos defendiendo el orden constitucional. Porque, mira, es que nos damos con un canto en los dientes, con que se cumpliera la Constitución. Pero es que esta gentuza, esta mafia,
de la extrema derecha española, que se llama Partido Popular y a veces también Partido Socialista, estos nunca han respetado el orden constitucional. Siempre, claro, han dicho que lo respetaban, pero se han movido en una franja de alegalidad o de ilegalidad en las cloacas, en la que ellos eran como pez en el agua, se movían. Con la complicidad de los medios, quería con eso redondear un poco la entrevista, porque los medios han cumplido un papel nefasto, me parece a mí. Bueno, pero es que los medios era parte del mismo negocio, claro. Porque es que eso es otra cosa que también me hace mucha gracia, cuando se habla de que Europa debe de ser el paraíso de la libertad de prensa. No, perdona, no, vamos a ver. En Europa la prensa está en manos de empresas privadas, claro. Y que como tales empresas privadas, en cuanto hay un periodista que se sale de la línea editorial, se le despide. Eso dicen, no hay censura en Europa, hombre, que no hay censura, la censura se llama paro periodístico. O sea, si un periodista, en cuanto contradice la línea editorial de su periódico, es despedido, pues eso es un periodista que cierra la boca. Claro, no es una censura primitiva de tener que recortar por aquí, recortar por allá lo que ha dicho el periodista, eso es una censura de principiantes. ¿Y lo que pasa en México, que te matan a los periodistas? Bueno, pero en México sencillamente te matan, y aquí no, aquí te despiden, pero es que es lo mismo, es decir, es una forma de censura, es una forma de ¿llamas libertad de prensa a eso? Hombre, no, eso no es libertad de prensa, eso es que las empresas que tienen ese negocio, las corporaciones económicas que tienen ese negocio, tienen derecho a hablar por los codos a través de un montón de personas a las que están pagando y que van a seguir siempre su línea. Claro, es verdad, y esto sí que es importante decirlo también, es verdad que con el surgimiento de Internet, de las redes sociales, han surgido periódicos digitales que son infinitamente más honrados. En España en este momento tenemos el diario.es, pues hombre, es una cosa sensata. Tenemos Público, es una cosa sensata. Tenemos CTXT, tenemos Cuarto Poder, tenemos varias páginas, rebelión.org, tenemos páginas digitales que cada vez han sido más leídas y que, bueno, pues que no tienen ese problema. Han perdido mucho poder, las corporaciones económicas han perdido mucho poder a la hora de filtrar y censurar la libertad de expresión. Pero aún así la cosa sigue estando ahí. Pero por ejemplo, una persona como tú, ¿es un invitado habitual a las redes de televisión hegemónica acá en España? No, bueno, no. Se ha hecho famosa una anécdota por la cual una vez me invitaron a la cadena SER y me expulsaron a los 2 minutos. Sí. Se puede encontrar. Sí, se puede encontrar en internet. Se pone cadena SER, Carlos Fernández Diria. Estaba discutiendo con una especie de golpista venezolano que me habían puesto ahí y yo teníamos los cascos puestos y de pronto escuché que la presentadora del programa me decía: abandone usted la sala, abandone el plató, no le queremos tener en el... ¿Sí te decían así? Eso, sí, eso se escucha. Sí, no, y eso se escucha. Y además el venezolano está diciendo: no, pero que no se vaya de todas formas, que no, que lo abandone y tal. Lo único que yo había pedido era que leyeran en voz alta. Era la cadena SER, que de alguna forma está muy ligada al grupo Prisa y por tanto al País, que leyeran el editorial del País al día siguiente del golpe fallido contra Chávez, claro. En el 12 de abril del 2002. Exactamente, en el 2002, el 11 de abril, sí. Claro. Pues que leyeran el editorial del País del 13 de abril del 2002, es lo que dije. Si tienen narices, lean en voz alta, porque yo lo que había dicho es que el golpe de Estado contra Chávez se había hecho con la complicidad de los medios de comunicación españoles. Entonces me dijeron por los altavoces, me parece muy fuerte lo que usted está diciendo. ¿Está usted acusando a los medios de comunicación españoles de complicidad con un golpe de Estado en Latinoamérica? Y dije: traigan el editorial del País y leanlo en voz alta. Y entonces me dijeron: abandone el programa. Pues así son las cosas. Bueno, esa es la libertad de prensa. Sí. Bueno, Carlos, la verdad que seguiríamos hablando horas, pero yo sin duda tendríamos otra ocasión. Es un placer hablar contigo. Espero volver por España probablemente para abril. Ya te anticipo un poco el tema. He escrito un libro sobre el pensamiento político de Vargas Llosa, que tanta influencia tiene en América Latina. Lo vamos a lo publican los amigos de ACAD. Así que en ese momento estaré en España y volveremos a tener este diálogo. Tal vez tú me entrevistas a mí si quieres sobre lo que yo digo el libro, o al revés, porque ha sido realmente fascinante conversar contigo y te aseguro que esta entrevista
mis alumnos y la gente que mira este programa va a estar pero absolutamente fascinada por todos los datos concretos que has dado para entender la realidad española y por extensión lo que tú has dicho lo aplicamos, mira, le cambias el nombre, esas mafias organizadas en México, Argentina, Colombia, Paraguay, esto de paz. Así que muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ti, tus alumnos tienen mucha suerte contigo. Gracias, muy amable. Gracias.